día vamos a ver las perspectivas de la economía peruana. Yo soy el economista Ritos Nairo, docente del área de Economía y Finanzas de la facultad. A continuación vamos a ver, en primer lugar, cuál es el problema mundial que hay en torno a la economía. Tenemos, por ejemplo, de que el mundo enfrenta la disminución de la tasa de crecimiento de China. Y eso afecta directamente a las economías emergentes como a las nuestras, porque necesitan demandar menos materias primas, y eso es una de las consecuencias de que el PBI a nivel mundial está disminuyendo. Por otro lado, enfrentamos la caída de los precios de las materias primas. O sea, en los últimos años, lógicamente, con esta menor demanda, pues han experimentado en toda América Latina, en los países que principalmente se dedican al sector minero, como son, por ejemplo, el caso de Chile, de Bolivia y Perú, menor valor de las exportaciones por la caída de los precios internacionales. Luego tenemos encarecimiento del crédito internacional y hay menores perspectivas de atraer inversiones de las multinacionales hacia América Latina, porque están viendo mucho más la conveniencia de invertir en los bonos del Tesoro americano. En el siguiente cuadro, en función de ello tenemos en el siguiente cuadro el crecimiento de América Latina, en el cual nosotros formamos parte del grupo que es ALG, que es que está conformado por Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que tiene una tasa proyectada para el 2015-2016 de 1.2 y 2.4%. América Central tiene una tasa más alta en función del desempeño de Panamá, y la mayor parte de las otras economías están en crisis, sobre todo en el caso de Brasil, que tiene tasas negativas, y Venezuela. En este cuadro tenemos las tasas de crecimiento que ha proyectado la CEPAL para América Latina para el periodo en amarillo 2015 y en el azulito 2016. Una de las economías que está proyectada a crecer más después de Panamá es Perú. Perú tiene la posibilidad de crecer en 2.7, aunque hemos crecido un poquito más. En 2015 crecimos 3.2 y para el año actual están previendo una tasa de 3.4 y va a depender de los proyectos mineros que entren en ejecución, en operación. Hay dos países que tienen problemas serios de crecimiento, más bien de crecimiento, que es Brasil, por los problemas de la corrupción y del modelo económico que han estado utilizando, y Venezuela, que para todos saben que tiene serias distorsiones con el modelo redistributivo que está aplicando el presidente Maduro. Sí. Ahora, en cuanto a América Latina en general, hemos visto la desaceleración de la economía desde el año 2010, acorde con la última crisis global. El crecimiento económico en promedio para la región es de 2.5%. Hay, por supuesto, crecimiento desigual entre los países, aumento de la inequidad en la distribución de ingresos, porque asociado con las bajas tasas de crecimiento hay un aumento de la pobreza, y también aumentan las tasas de desempleo y de subempleo. Luego tenemos modelos económicos redistributivos. Asociado con la pobreza ha surgido en Venezuela y Bolivia el modelo redistributivo, que lo único que trae es distorsión. Luego tenemos sistemas económicos socialistas que no posibilitan la inclusión social, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, que han tratado de implementar una economía social de mercado, aumentando más bien la pobreza y generando una gran distorsión macroeconómica. Algunos países de América Latina tenemos altas tasas de corrupción, como el caso de México. Perú no es tan trágico, pero también tenemos un porcentaje de corrupción. Y hay muchas zonas con tendencia a posiciones de conflicto y de subversión. Ahora en el cuadro, a continuación, vamos a ver
En el caso específico del Perú, tenemos, por ejemplo, que de acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva, el PBI proyectado en los resultados que hemos tenido de los años anteriores, 2012 al 2015, varían en este gobierno, el gobierno actual de Humala. En 2012, que fue el 6%, hemos venido mostrando una disminución paulatina, acorde con la menor inversión, la disminución de las exportaciones y de la disminución del gasto público. O sea, en este gobierno ha habido una tendencia descendente que ha llegado al 2015 a ser un poquito más del 2.7, ha sido 3.2, y en el caso para el 2016 el BCR conservadoramente habla de un 3%, pero el Fondo Monetario y CEPAL están dando un poquito más, 3.4%. Ahora vamos a ver el PBI por quinquenios. Aquí tenemos desde 1980 hasta el 2015 las tasas de PBI que hemos desarrollado y los gobiernos que han estado presentes. Por ejemplo, tenemos que entre el 80 y el 85, que fue el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, la tasa de crecimiento en promedio para sus 5 años fue de 1.09%. El modelo económico que aplicó fue el neo-keynesiano, que se impulsó en el gasto de gobierno. Fue el periodo en el que se construyeron carreteras como la Marginal y los conjuntos habitacionales de las principales ciudades. El periodo 86-90 tiene una tasa negativa del menos 1.52%, que correspondió al primer gobierno de Alan García, en el cual se aplicó un modelo equivocado, que fue el modelo populista redistributivo, que trajo como consecuencia la distorsión de la hiperinflación. En el periodo 91-95 vino el primer periodo de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori en los primeros 5 años alcanzó un 5.3% y aplicó el modelo monetarista. Modelo impulsado en la privatización de las empresas públicas y en la estabilización de las grandes variables macroeconómicas. El segundo periodo, él quiso quedarse en el gobierno y solo creció del 96 al 2000 2.62%. La razón fue que viró de modelo. El modelo que aplicó esta vez fue el redistributivo populista con resultados negativos para la economía del país. Entre el 2001 y el 2005 vino el gobierno de Alejandro Toledo, que creció en promedio 4.32% y impulsó a través del modelo de economía abierta. Este modelo de economía abierta, como ustedes saben, está basado en el fomento y promoción de las exportaciones. Es el comercio exterior el que impulsa el crecimiento de la economía. Y es el periodo en el cual se crearon todos estos tratados de libre comercio, las adhesiones a mercados comunes como Alianza del Pacífico, etc., y que han dado fruto en el gobierno siguiente, que fue el segundo gobierno de Alan García, que en el periodo entre el 2006 y el 2010 creció al 7.25%. Tuvo periodos altos de crecimiento, años de 9-10%, y se impulsó en la continuidad del modelo. O sea, siguió operando el modelo de economía abierta con resultados muy positivos. El siguiente periodo fue de Ollanta Humala, que, como hemos visto en el cuadro anterior, ha decrecido el crecimiento en promedio solamente del 4.78%, y se supone que continuó aplicando el modelo de economía abierta. Es por eso que ustedes se recordarán que le hicieron firmar la hoja de ruta, que eran los lineamientos de ese modelo, pero sin éxito, porque han caído las exportaciones tanto en precios como en volumen. Siguiente. Ahora vamos a ver que existe una relación directa entre la tasa de crecimiento del PBI y las diferentes variables. O sea, los modelos económicos y las tasas de crecimiento están relacionadas. Cuando se ha aplicado a lo largo de estos periodos que hemos visto, que son más o menos unos 30 años, los modelos redistributivos han sido periodos
fiscal. ¿Qué cosa es el déficit fiscal? El déficit fiscal es la diferencia entre los impuestos del Estado, que son los tributos, y el gasto público. Pues en los últimos años, en el periodo 2014-2015, tenemos un déficit negativo porque aparentemente estamos gastando mucho más de lo que está ingresando. Y esto es acorde con los mayores ingresos y tributos que ha tenido la SUNAT como resultado de la caída de las exportaciones y de las inversiones. Siguiente. Aquí tenemos la variación en el periodo 2014-2015, tenemos tasas con déficit y se proyecta que en el 2016-2017 continuará el déficit fiscal como consecuencia de que todavía los precios internacionales de las materias primas siguen bajos y las inversiones pues no han crecido lo suficiente. Siguiente. Sí. Aquí tenemos que el Ministerio de Economía proyecta de que este fenómeno del déficit se iba a acentuar en el 2016 como consecuencia de dos razones, que es el fenómeno del Niño, que aunque no ha sido tan crítico, pero por eso fue una proyección de mayor impacto de déficit por mayor gasto de gobierno, y la caída de las exportaciones y de la recaudación minera, que ha representado 5.000 millones menos en los últimos años. Siguiente. Bien. En cuanto a la recaudación tributaria, tenemos por ello que hay que reconocer que el Perú es un país minero, porque en este periodo de 2011 al 2014 hemos tenido un menor ingreso de 4.220 millones como consecuencia de la disminución de las actividades mineras. Siguiente. Aquí tenemos la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. En los últimos periodos, en el periodo entre 2010 y 2014, han habido preferentemente en los dos primeros años mayores exportaciones que importaciones. En los últimos años venimos mostrando más bien una tendencia a mayor crecimiento de las importaciones y menores exportaciones, acorde con la mayor exportación de materias primas. Siguiente. La balanza comercial por esto ha sido positiva hasta el 2013 y luego mantiene desde el 2014 la brecha de disminución y se mantendrá mientras que no se incrementen los volúmenes o entren en operación las empresas mineras que tienen proyectos en ciernes, como son para este año Toromocho, Michiquillay, Bambas, que van a permitir mayores percepciones de exportaciones y eso va a fortalecer la balanza comercial del país. Siguiente. En el 2015 se tuvieron menores exportaciones debido a que ha caído tanto la exportación tradicional como la no tradicional y sobre todo sobre los precios de las materias primas como cobre y harina de pescado. Siguiente. Aquí tenemos el saldo de inversión extranjera. En este periodo, entre el 2008 y el 2014, se ve que ha habido un incremento de los aportes de capital. ¿Cómo se consideran estas cifras? O sea, eso es el registro que se tiene de la inversión de los diferentes sectores que han ingresado en este periodo. Siguiente. El Banco Central de Reserva reportó para el 2014 que ha habido 7.600 millones menores de inversión frente al 2013. Y eso es principalmente por la caída de los aportes de capital y de los préstamos netos con respecto a las matrices de las empresas multinacionales. Siguiente. Las cifras de inversión son aquellas que están registradas por Proinversión en función del decreto 662, que es aquel que registra toda inversión de diferentes sectores. Ahora vamos a ver en el siguiente cuadro cómo se distribuye las inversiones en los últimos años. Una más.
principalmente los sectores que siempre registran mayor llegada de capitales extranjeros son la minería, que representa el 24%, las comunicaciones, 17%, finanzas, 18% y la industria, 14%. Demostrando que los proyectos mineros son los que tienen preferencia en la inversión desde fuera. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, las principales, en este cuadro se muestra las principales inversiones extranjeras que han llegado en 2014. Fundamentalmente es el sector de minería y energía los que han tenido mayor preferencia. Siguiente. Aquí tenemos el año 2016, este año, cuáles son los principales proyectos mineros que entran en ejecución y que van a permitir este año generar mucho mayor exportaciones de concentrados de cobre, que es el principal producto, y también tenemos, por ejemplo, ampliaciones de la minera Michiquillay, Cerro Verde, la Sauder, las Bambas, Buenaventura, que entran en ejecución, y eso va a traer como consecuencia mejores perspectivas para el próximo gobierno en cuanto a resultados de crecimiento para la economía. Siguiente. Según el Instituto Peruano de Economía, en el periodo 2011-2014 las inversiones mineras se retrasaron por 21.500 millones. Quiere decir que en este gobierno se ha dejado de invertir 21.500 millones como consecuencia de, por un lado, un poco que a la inversión extranjera le espantó los problemas de la caída de los minerales internacionalmente, pero por otro lado también los conflictos que han sucedido, como el caso de Conga, como el de María, que han impedido a otros inversionistas han pospuesto la inversión, y eso ha traído como resultado que se han perdido en el periodo 62.500 millones de inversión. Siguiente. La inflación. Vamos a ver algunas variables, como es la inflación. La inflación en el Perú ha dejado de ser un problema, y desde que se corrigió la hiperinflación tenemos una tasa promedio máxima presupuestada del 3%. Lo que, siendo baja, permite impulsar la política fiscal y la política monetaria expansiva, es decir, empujar el consumo, porque la inflación no es un problema en estos momentos. Siguiente. En Perú, aquí tenemos las tasas, por ejemplo, salvo el 2015, que hubo un rebrote de 4.4, pero el resto de las tasas de inflación han estado dentro de los presupuestados menores al 3%. Siguiente. El desempleo. El desempleo es un problema, porque el desempleo es una variable que retiene una relación directa con el crecimiento del país. Y se sabe por la ley de OCDE que debemos crecer por arriba del 5% en el PBI para disminuir un 1% en la tasa de desempleo. En el caso del primer trimestre del 2016 tenemos que la tasa de desempleo ha aumentado al 7.2%. Y este ratio es más alto que el que tuvimos en el 2012, que fue del 8.2%. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, las tasas de desempleo. Acorde con las tasas de crecimiento que eran más altas, vino disminuyendo desde el 2010 hasta el 2013. Pero en los últimos años, con las menores tasas de crecimiento, porque el crecimiento del 2013 fue 2.2, 2014 2.8, 2015 3.2, menores al 5%, las tasas de desempleo se han disparado. Están bordeando el 7%. Siguiente. Ahora vamos a ver que, porque ha ido hacia la. Bueno, aquí tenemos en este cuadro el dato sobre la PET. La PET es la población en edad de trabajar, que según el Ministerio de Trabajo representan 7.385.900 personas que deberían estar contribuyendo al PBI del país trabajando. Siguiente. Sin embargo, no todas estas personas están adecuadamente empleadas.
vamos a tener que la PET se subdivide en la PEA, que es la población económicamente activa, la fuerza laboral, que representa el 68.2% de esta cifra, y la PI, que es la población económicamente inactiva, está compuesta por 2.349.100 personas. Estas son personas que están en la informalidad o que no están trabajando, pero muchos de ellos no están buscando trabajo. Siguiente. La PI comprende a las actividades de servicios, como les decía, y las actividades informales, pero existe casi 1 millón de personas que conforman la población conocida como NINI. ¿Quiénes son los NINI? Los que ni estudian ni trabajan. Son jóvenes entre los 18 y 25 años que están en Lima metropolitana y en las principales ciudades de la costa, que no están haciendo nada, y es una población que va camino a ser adulta, pero que va a ser una carga para el país porque va a tener que ser subsidiada, porque no están desarrollando ni habilidades ni competencias. Siguiente. Aquí tenemos las tasas de subempleo que han mantenido una tendencia alcista acorde con las tasas de desempleo. O sea, las personas, sobre todo el desempleo por menor número de horas trabajadas, ha ido en aumento porque como en estas economías como la nuestra no existe un subsidio al desempleo, entonces las personas por captar ingresos tienen que aceptar un trabajo aunque no tengan beneficios sociales. Siguiente. El subempleo por ingresos es el que se considera que ha estado subiendo, porque el otro subempleo que es en general relacionado, porque cuando tú estás desempeñando un puesto que no es de acuerdo a tus capacidades, no es lo que está considerando las economías, en el caso de las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Siguiente. Asociado con la poca desaceleración económica que tenemos, esto ha generado que tengamos una repercusión sobre la variable de empleo, con mayores crecimiento de la tasa de empleo y de subempleo. Siguiente. La pobreza. La pobreza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, dicen que ha mostrado una tendencia descendente desde 1994, que bordeaba el 58.5%, hasta el año pasado, que ha llegado al 24.7%. Pero el problema que tenemos con la pobreza es de que las estadísticas toman en cuenta cuántas son las personas que no cubren la canasta básica. Está determinada por la percepción de un determinado nivel de ingresos, pero eso no es realmente la pobreza. Siguiente. Porque vamos a tener que la pobreza debe considerarse no solo por ingresos, sino desde una matiz de un enfoque multidimensional. ¿Por qué? Porque es más real si se toma en cuenta no solamente los ingresos, sino las personas no tienen ciertas cosas como es el saneamiento, el agua potable, el acceso a la educación, a la salud. Esa es una verdadera tasa de pobreza, no solamente por ingresos, porque hay personas que si están por encima de la canasta básica, que es 617 soles, los consideran que ya no son pobres, pero esas personas solamente están marginalmente saliendo de la pobreza, porque una recesión los trae de nuevo a convertirse en pobres. Entonces lo que debemos hacer son enfoques multidimensionales para realmente determinar dónde están concentradas estas personas que están con tantas carencias. Siguiente. Bueno, aquí, de acuerdo a las cifras, como hemos dicho, mostramos que la pobreza ha venido descendiendo desde el 2004 al 2013, pero es la pobreza por ingresos, en función de cómo las personas pueden cubrir la canasta básica. Según el ministro de Economía, el actual Segura, considera que gran parte de la pobreza del periodo entre el 2010 y el 2013 se debe a los subsidios que ha empleado el país, el gobierno actual, como es el programa Juntos, el programa Pensión 65, el programa Vaso de Leche, pero nosotros sabemos en economía que una economía crece no en función de subsidios, sino en función de que las personas tengan la capacidad de generar sus propios ingresos. Siguiente.
la tasa de nutrición. Y es bien, podemos tener que se ha desterrado esto, digamos, la tuberculosis, pero las personas están desnutridas, eso no nos soluciona el problema. Por el lado de la educación, con los años de la escolaridad y la asistencia a la escuela. Entre la población mini que hemos visto en el lado del empleo, hay mucha gente que ha abandonado la educación, que no ha terminado la secundaria. Y la calidad de vida, que tiene que ver básicamente el acceso a los servicios básicos, como es el agua potable o el saneamiento. Siguiente. En lo que respecta a la política fiscal y a la política monetaria, tenemos que la política fiscal que ha venido aplicando este gobierno ha sido expansiva. Como había problemas de menor consumo y menor gasto de gobierno y menor inversión, aprovechando que la tasa de intereses, digamos que la tasa de inflación era baja, se ha venido impulsando una política fiscal expansiva y es la tendencia que va a seguir en el siguiente gobierno. En cuanto a la política monetaria, el Banco Central de Reserva ha venido aplicando básicamente sobre el encaje, o sea, trabajando con disminuciones porcentuales del encaje para permitir también que haya mayor liquidez en la economía y de alguna manera apuntalar las posibilidades de un mayor consumo. Ahora vamos a ver, en base a lo que hemos revisado, los escenarios posibles. El Fondo Monetario Internacional estima que a partir del 2016 y 2017, pues la economía va a crecer entre el 3.7 y el 4.5. La economía va a ser, el Perú va a ser la economía que más va a crecer en América Latina y superando a lo que se espera el crecimiento de Bolivia, y el Perú tendrá un mejor desempeño frente a las otras economías. ¿Basado en qué? Siguiente. Se supone, según el escenario 1, que la economía vuelve a crecer a tasas superiores al 5 y al 7%. Pero para que se dé esto, se tiene que reactivar la inversión externa, es decir, que todos aquellos proyectos mineros pospuestos tienen que entrar en ejecución. Y eso significa mantener el riesgo país bajo, para no ahuyentar a la inversión extranjera. Se fomenta la dinamización de los sectores y se promueve la expansión y el crecimiento del gasto público a través de obras y la construcción dirigida al sector privado para reactivar el crecimiento. Si se reactiva la minería, son más o menos 2 a 3% del PBI que va a aumentar porcentualmente anualmente, y la construcción mueve la demanda interna. Siguiente. Eso significa que habrá una política muy agresiva de inclusión social para permitir que a través de los gobiernos regionales realmente aquellas zonas que están con mayor pobreza sean incluidas y mejoren su estándar de vida. Pero eso implica también que la Contraloría tenga que tener mucho mayor control sobre el gasto regional y un manejo eficaz del canon minero, porque en los últimos años se ha gastado 9.000 millones, pero no se refleja en una disminución de la pobreza. Siguiente. El escenario 2 es que el crecimiento no sea tan ostentoso, sino solamente un crecimiento moderado entre 2 y 3% del PIB. Se va a elevar el riesgo país y va a disminuir las inversiones. ¿Qué implica esto? Que realmente no se den las inversiones mineras propuestas tal como se espera, porque pueden surgir focos subversivos alrededor de los centros mineros que va a llevar a que realmente otra vez más el riesgo país suba y la inversión se expande. Oposición, o sea, podemos tener oposición del Poder Legislativo, que al gobierno que se elija, si no es el de la mayoría, va a llevar a que realmente sea muy lento la toma de decisiones para impulsar sobre todo el gasto público, el accionar del Estado. Siguiente. Te pasaste. El otro problema que tenemos en cierre es que puede impulsar a que no se dé un crecimiento alto es la corrupción, es decir, proveniente del problema que tenemos nosotros también es del narcotráfico, y tenemos que evitar que se presente un escenario parecido al de México. Hay aumento de las tasas de desempleo y subempleo, porque si vamos a crecer al 2% o 3% en este escenario, no va a permitir absorber a esa mano de obra que está parada.
por supuesto va a haber constantes reclamos de las personas, de las familias y de las poblaciones empobrecidas que sobre todo van a ser soliviantadas por los grupos